Si quieres aprender a vibrar alto para manifestar todos tus sueños, este es el vídeo que estabas esperando. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus sueños parecen tan lejanos? Seguramente habrás escuchado frases del estilo a: debes elevar tu vibración, abre tu corazón, pídele al universo todo lo que deseas. Debes vibrar en la misma frecuencia que tus sueños, ¿verdad? O frases del estilo a: esa persona me da muy mala vibra, esa otra persona me baja la vibración, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? ¿De qué se trata realmente? La ley de atracción se basa en la idea científicamente comprobada de que todos nosotros emitimos una vibración, una energía, y esta vibración está estrechísimamente relacionada con nuestras emociones. Cuando experimentamos emociones de alta vibración, como por ejemplo la gratitud, el amor o la paz, nuestra energía se eleva y esa energía conecta muchísimo más fácil con aquello que tú deseas y lo atrae a tu vida. Por el contrario, cuando te sientes atrapado en emociones de baja vibración, como por ejemplo el miedo, la tristeza, la culpa o el rencor, tu energía, tu vibración baja drásticamente y eso te mantiene alejado de aquello que deseas. Es como si esas emociones bloqueasen drásticamente el flujo de energía de aquello que quieres atraer. Por lo tanto, la clave para acercarte a tus sueños está en elevar esa vibración o esa energía moviéndote a estados emocionales más elevados. Por eso, en el vídeo de hoy te ayudaré a identificar en qué nivel estás vibrando y qué puedes hacer para cambiar esas emociones que te tienen vibrando en una frecuencia baja. Pero antes de nada, y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos y toda esta información súper poderosa que comparto todos los días contigo. Y ahora sí, si quieres saber cómo vibrar más alto para poder manifestar la vida que deseas, quédate hasta el final del vídeo porque este vídeo te interesa. En la vida experimentamos muchísimas emociones, ¿verdad? Algunas, como por ejemplo el miedo, la ira o la tristeza, se sienten como un peso enorme aquí en el pecho. Se te agarran al estómago y todo eso te baja la energía. Por otra parte, hay emociones que sí nos dan un gran chute de energía, como por ejemplo la paz, la gratitud o el amor. Estas son emociones de alta vibración. Por eso, cuando hablamos de vibrar alto, hablamos de estar en sintonía precisamente con estas emociones que se sienten como una fiesta en el alma. De hecho, esto no es solo una cuestión emocional. Cuando estamos en contacto con estas emociones, estas tienen un impacto totalmente directo con nuestra biología, porque resulta que nuestro cuerpo comienza a segregar hormonas como por ejemplo la serotonina o la dopamina, que son las hormonas relacionadas con el placer y el bienestar. Por lo tanto, tenemos emociones de alta vibración emocional y tenemos emociones de baja vibración emocional. Sin embargo, y esto es algo que quiero dejar muy claro, hay un malentendido muy común en la sociedad. Muchísimas personas creen que está mal esto de sentir emociones de baja vibración, como por ejemplo el miedo o la tristeza, y no tiene nada que ver con eso. Algunas personas creen que deben evitar a toda costa este tipo de emociones. Tienen un pensamiento de este estilo como: ay, no, no, no quiero sentirme triste, porque esto me baja la vibración. No, 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 no. No tengo que dejar que esto me afecte. No, para nada. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Por eso te lo quiero explicar para que lo entiendas a la perfección, porque este punto sí es importante. Sentir, por ejemplo, tristeza no es nada malo, no es algo que debas evitar. Si te ha ocurrido un acontecimiento que no te gusta, un acontecimiento feo, algo que tú no hubieras elegido, es normal que te sientas triste. Puedes y debes sentirte triste. Sentir una emoción que ha venido a visitarte y que está totalmente justificada, eso nunca jamás te va a bajar la vibración, créeme. Lo que sí baja la vibración es la represión emocional. De pronto te viene la tristeza y tú tratas de reprimirla, de evitarla, de censurarla, de no atenderla. Eso sí te va a dejar en estados emocionales muy bajos. ¿Por qué? Porque para reprimir, para censurar, para bloquear, para negar una emoción, para eso sí que hacen falta unas cantidades de energía brutales que no vas a tener disponibles para crear aquello que deseas. Por lo tanto, si llega una emoción, siéntela, atiéndela, dale espacio, permite que te dé el mensaje que tiene para ti.
Y después, suéltala y déjala ir. Las emociones están ahí para ser vistas y atendidas, no son tus enemigas, son parte de la experiencia humana. Por eso, lo ideal será conocerlas y reconocerlas un poquitito más de cerca, porque como ves, hay muchos malos entendidos acerca de las emociones. Por eso, en el vídeo de hoy te hablaré de la escala de la conciencia de Hopkins, que es un psiquiatra y filósofo estadounidense que las plasmó de una manera muy visual, tal como a mí me gusta, en una gráfica que te voy a mostrar a continuación. Pero antes de continuar, te voy a pedir un grandísimo favor. Para el vídeo un momentito y déjame aquí abajo un comentario. Mireia, yo soy importante. Te recuerdo que mi misión en este canal es ayudarte a convertirte en la mejor versión de ti. Y eso siempre comienza con tu comunicación. Y ahora sí, vayamos a conocer más de cerca todas las emociones para que jueguen a tu favor y no en tu contra. La escala de Hopkins es una herramienta que nos muestra cómo nuestras emociones tienen distintos niveles de vibración. Este gráfico nos muestra cómo las emociones, catalogadas como desagradables, están en la frecuencia más baja de vibración, como por ejemplo pueden ser la vergüenza, la culpa o la apatía. Y las emociones catalogadas como agradables, aquellas que sí nos gusta sentir, están en la escala más elevada de vibración. Pero, ¿cómo funciona esta gráfica? Te estarás preguntando. Imagina una escala que va del número 1 al 1000, donde 1000 es el nivel más elevado de conciencia o espiritualidad que un ser humano puede alcanzar. Muchas personas dirían que esto es un estado de iluminación. Por lo tanto, en el extremo contrario, en esos niveles más bajitos, encontraríamos a esas personas que no están pudiendo avanzar en su vida. Personas que se encuentran totalmente estancadas y que no pueden avanzar ni en su estado de conciencia ni en ninguna otra área de su vida. Pero, ¿cómo podemos saber exactamente en qué nivel de conciencia se encuentra cada persona? Bueno, es lo que vamos a ver a continuación. La gráfica, como lo vamos a ver, nos muestra que cada emoción tiene una frecuencia vibratoria, un tipo de energía. Por eso, aquí es importantísimo tener en cuenta que los traumas, las heridas emocionales o las relaciones tóxicas que podamos estar viviendo sí que bajan drásticamente nuestros niveles de energía y de vibración. Por ejemplo, si arrastras muchísimas heridas del pasado y te juntas con personas que no te suman, es muy probable que sientas que tu energía se desvanece, que no tienes así como ánimo y como ganas para hacer prácticamente nada porque te sentirás muy agotado, muy agotada. Por otro lado, si eres una persona que siempre se centra en ver lo bueno de la vida, una persona resiliente, que se enfrenta a sus problemas y los afronta, que cultiva el amor propio y que mantiene buenas relaciones, eso sin duda alguna hará que tu energía, que tu vibración suba como la espuma. Sin embargo, hace unos años se realizó un estudio científico en el que se reveló, se concluyó que la mayoría de las personas estaban en una vibración media de 207, de 0 a 1000 en 207. ¿Por qué una vibración tan bajita? Precisamente porque a lo largo de nuestra vida, si no hemos sabido atender nuestras emociones, nuestros traumas, nuestras heridas, eso lo que hace es bloquear completamente esa energía y nos mantiene en unos estados emocionales muy bajos. Con estos estados emocionales tan bajitos, te puedo asegurar que no es posible manifestar prácticamente nada, nada positivo, nada que se encuentre dentro de tus sueños. Y entonces, pregunta obligada, ¿cuál sería la emoción en la que yo tendría que estar vibrando, así como media, para poder manifestar la vida de mis sueños? ¿En 500? ¿En medio? ¿Te parece elevado? El amor es la frecuencia adecuada, es la frecuencia óptima para ponerte creativa, para tener un montón de energía para crear, para manifestar, para crear posibilidades. Cuando uno está vibrando en amor, está vibrando en confianza. El universo te escucha en un estado de tranquilidad, de gozo. Ahí sí es posible crear. En la frecuencia del amor te conviertes en un imán capaz de atraer a ti todo lo que te puedas imaginar. Y ahora mismo estarás diciendo, ya, bueno, Mireia, pero es que la vida ocurre. Ocurren cosas que no nos gustan, ocurren cosas que no elegimos, lo sé. Sé que no es posible estar 24/7 vibrando en esa frecuencia tan elevada. Esto va a ser únicamente nuestro objetivo, el lugar al que nos queremos acercar. Pero para eso, como te decía, necesitamos conocer toda la escala de emociones.
Como ya sabes, a lo largo del día, de la semana, del mes o del año podemos vivir un sinfín de emociones. Podemos fluctuar de una emoción de baja vibración a una emoción de alta vibración. No obstante, aquí lo importante es que tengas muy claro que, aunque todos tengamos todo este abanico de emociones, normalmente tenemos una frecuencia vibratoria. Es decir, tú por lo general estás en uno de estos niveles de conciencia o de vibración que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, operas, actúas a lo largo de todo el día teniendo en cuenta ese nivel de conciencia. Por ejemplo, hay personas que su nivel de conciencia, su vibración habitual, es la de la vergüenza. Es esta que encontramos la primerísima empezando por abajo en esta tabla. La vergüenza, como puedes comprobar, es la emoción, el nivel de conciencia más bajo que podemos vivir. Si una persona se encuentra atrapada en este nivel de conciencia, quiere decir que ya ha desconectado su cerebro y que quiere sentirse invisible. Esto se puede contemplar como un odio autodirigido. Imagínate, qué doloroso, qué vibración tan baja. Por eso, muchas personas que están atrapadas en este nivel de conciencia lo quieren compensar con el perfeccionismo o la rigidez. ¿Qué persona puede tener, por ejemplo, este tipo de nivel de conciencia? Te pondré un ejemplo para que lo entiendas a la perfección. Imagínate, por ejemplo, una persona que no se siente a gusto en su propia piel y que evita a toda costa cualquier tipo de interacción social por miedo al juicio o a la crítica. Esta persona llevará sintiendo vergüenza de su propia apariencia por años, lo que le hace querer evitar por completo el contacto con otras personas y lo que quiere en su fuero interno es desaparecer, no ser visto. Y esta emoción, este estado de conciencia, la vergüenza, vibra entre 0 y 20 hercios. Después tenemos la culpa, que solo vibra un poquitito más alto, vibra en una frecuencia de 30. Esta tiene una mezcla entre el complejo de víctima y la obsesión por el castigo. Una persona atrapada en este nivel de conciencia siente que no merece perdón, que es un pecador y que merece ser castigado. Aquí, por supuesto, es importante distinguir entre la culpa funcional y la disfuncional. Con la funcional podemos solucionar un problema, un error, pero con la disfuncional estamos desgastando un montón de energía únicamente en castigarnos y darnos con el látigo. Imagínate, por ejemplo, una persona que tras haber cometido un fallo, un error, por ejemplo, con su jefe, se ha disculpado, ha solucionado el problema. Su jefe le ha perdonado, pero esta persona es tan rígida en su mente, es tan estricta, se siente tan mal, tan fracasada, que no es capaz de perdonarse a sí misma por haber cometido un error, un fallo. Esta persona, incapaz de perdonarse a sí misma, lo que hace es acarrear con esa culpa, con ese estado emocional tan bajo, durante muchísimo tiempo creyendo que debido a eso no merece nuevas oportunidades laborales. Después tenemos la apatía, con una vibración un poquitito superior, en 50 hercios. La apatía nos mezcla una sensación de desesperanza y victimización. Es un estado en el que te sientes indefenso y sin ayuda. Imagina, por ejemplo, una persona que ha pasado por varios fracasos y en lugar de buscar soluciones, querer encontrar la manera de hacerlo de otra manera, se siente apático. Esta persona se levantará cada día de la cama así como con un hastío, como con un ¿para qué? Se le quitan hasta las ganas de vivir. Esta persona tiene la sensación de que nada cambiará, de que no hay solución, de que no hay esperanza posible. Por lo tanto, tiene unos niveles de energía muy bajos y seguramente se pase horas y horas y horas viendo televisión para poder dejar su mente entre hipnotizada y anestesiada. Las personas con una frecuencia vibratoria de 75 están en constante sufrimiento o dolor. Este es un estado de tristeza permanente, probablemente derivado de una gran pérdida. Una persona que se encuentre en este estado de conciencia es muy probable que esté atravesando una depresión. Es posible que haya tenido una pérdida familiar, por ejemplo, y cada vez que ve la foto de esa persona amada, vuelve a revivir todo ese momento de dolor y sufrimiento que en su mente cree que no puede superar. Llegando a la frecuencia vibratoria 100, tenemos la emoción, el estado de conciencia del miedo. Esto nos habla de una persona que ve el mundo como un lugar totalmente inseguro, como un lugar peligroso.
Imagínate, por ejemplo, una persona que haya sido víctima de un abuso o una agresión. Por ejemplo, que haya sufrido abuso sexual, que le hayan golpeado durante tiempo o incluso que haya vivido un robo en el que ha temido por su vida. Si su cuerpo, si su mente, si su sistema emocional se queda atrapada en esa experiencia, es muy probable que esta persona comience a ver el mundo como un lugar hostil, como un lugar lleno de peligros, como un lugar en el que hay un montón de potenciales agresores. Es posible que empiece a tener miedos que antes no tenía. Es muy probable que esté constantemente en un estado de alerta, de vigilancia, para poder prever dónde puede haber un nuevo agresor, dónde puede estar el nuevo peligro. Si eso se prolonga muchísimo tiempo, toda esa información se queda almacenada en su sistema nervioso. El cortisol, la adrenalina, le van a subir hasta las cejas continuamente. No es posible vivir en un estado emocional de esas características 24/7 y querer utilizar tu energía para manifestar la vida que deseas. No es posible, porque tu atención la tienes puesta en otro lugar. Tu atención está secuestrada continuamente en dónde va a estar ese nuevo peligro, esa nueva agresión. Un poquitito más arriba en la tabla tenemos la vibración del deseo. Esto, por las dudas, no lo podemos confundir con establecer metas, ¿no? Tiene que ver con el consumismo, con un consumismo tóxico. Imagina una persona que constantemente tiene el impulso interno, este que te viene de las tripas, de comprar y comprar y comprar. Cada vez que pasa por un escaparate, tiene que entrar en la tienda y comprar algo nuevo. Cada vez que ve un anuncio, no puede resistir la tentación y hace la compra online. Esto, obviamente, lo hace desde un lugar de vacío, lo hace para cubrir un espacio en su interior de falta, de desamor. La compra se realiza pensando que con eso va a alcanzar la felicidad, pero la felicidad dura unos pocos instantes, porque nuevamente va a tener la necesidad de seguir cubriendo más vacío. Aquí obviamente no solamente tenemos las compras compulsivas, sino también, por ejemplo, comer de manera compulsiva, las drogas, el alcohol, incluso el sexo, si es de manera compulsiva. En el siguiente peldaño de la tabla tenemos a la ira con una vibración de 150. Aquí, obviamente, estamos en un resentimiento y en una frustración constantes. Estamos muy atacados por no poder obtener aquello que deseamos. Una persona que está en este estado de conciencia normalmente es una persona que constantemente se está quejando, está criticando a los demás, siente que la vida es injusta porque debería obtener más, teniendo en cuenta sus esfuerzos o su persona. Una persona que está en ira constante obviamente no va a tener mucha energía para crear ni manifestar ningún deseo. Al contrario, va a tener una energía muy destructiva, porque cada vez que ve que otros sí obtienen aquello que desean, sigue sintiendo más rabia, más ira, más frustración. ¿Y qué es lo que va a manifestar? Más de aquello en lo que está vibrando. A 175 hercios tenemos la emoción del orgullo. Aquí es donde empezamos a sentirnos un poquitito bien, un poquitito mejor, pero aún es una sensación falsa. Una persona en un estado de conciencia de orgullo va a depender al 100% por aquello que ocurre en el exterior. No tiene el control de aquello que le hace feliz. Por ejemplo, una persona que tiene un buen puesto de trabajo, que ha conseguido un ascenso, se va a sentir así muy orgulloso, muy orgullosa, ¿verdad? Ahí sí va a elevar sus niveles de energía. Pero ¿qué ocurre cuando alguien se identifica con aquello que ha conseguido en el exterior? Como te comentaba, es una falsa seguridad, porque si de pronto alguien lo critica, lo mira mal o no tiene una buena opinión, esa autoestima se desmorona, se desinfla rápidamente. En una vibración de 200 hercios tenemos la valentía o el coraje. Aquí sí tenemos esa visión del mundo como algo retador, como algo emocionante. Este sí es el primer nivel donde hay verdadera fuerza, donde quieres comerte el mundo. Aquí sí que hay un interés genuino en tu crecimiento personal. Imagínate, por ejemplo, una persona que a pesar de haber sufrido retos, dificultades en su vida, se decide remangar así bien y dice, voy con todo. Decide salirse de su zona de confort y probar cosas nuevas que antes probablemente le causaban cierto miedo. Puede ser, por ejemplo, dejar un trabajo que no te hace feliz,
aprender a hablar en público o dejar una relación de pareja que no te hace bien. A 250 hercios vibra la neutralidad o el desapego. Para que te hagas una idea, son estas personas que te suelen decir, vive y deja vivir. Son personas que han decidido relajarse, personas que han decidido tomar las cosas como les vienen. No van a ser esas personas criticonas y juzgonas. No, vive y deja vivir. Sin duda alguna han encontrado equilibrio en su vida y, por supuesto, no se quedan enganchadas a situaciones que no dependen de sí mismas. Algo muy relacionado también con este nivel de conciencia es una frase que dice, si tienes solución, ¿para qué preocuparte? Y si no tienes solución, ¿para qué preocuparte? Una mentalidad así, sin duda alguna, vive con armonía y confía en que la vida acabará proveyendo. Subiendo un poquitito de vibración, tenemos la voluntad en una vibración de 310. Aquí, sin duda alguna, hay ganas de echar leña al fuego, de sacar la vida adelante, de probar cosas nuevas, de ponerse a prueba también. Las personas en este nivel de conciencia se sienten satisfechas consigo mismas. Probablemente sean esas personas que organicen eventos, quedadas, que quieran juntar a las personas en la misma mesa para compartir. En el siguiente escalón tenemos la aceptación vibrando a 350 y aquí sí, una persona que acepta la vida, que acepta su pasado, que acepta su presente y que de buena gana acepta lo que la vida le vaya a traer. Esta persona sí que vive en paz y con bastante plenitud. Es una persona que ya ha superado muchísimos retos, que ha sabido sanar heridas, que ha sabido quitarse esas cadenas que le mantenían atascado en emociones de baja vibración, como por ejemplo el rencor, como el odio, como la culpa. Una persona en este estado de conciencia, sin duda alguna, ya está progresando en su desarrollo personal. La razón o raciocinio vibra a 400 hercios. Aquí sí, es una persona que ya lo ve todo muchísimo más claro. Es una persona que tiene la capacidad de solucionar problemas complicados. Esa vibración de 500 que te comentaba hace un ratito es la vibración del amor. Una persona que está vibrando en amor, sin duda alguna, confía en la vida, tiene buenas intenciones, tiene buenos pensamientos y tiene un montón de capacidad de energía para manifestar cualquier cosa que se proponga. Es una persona que sin duda alguna vive tranquila, relajada, confía en los ciclos de la vida, confía en que la vida le quiere vivo y le quiere bien. Por eso no se preocupa de controlar aquello que se escapa de su alcance. Es una persona que vive tranquila, relajada y en paz. Un poquitito más arriba en la tabla, a 540, tenemos la felicidad. La felicidad es un peldañito más que el amor, porque es una persona que es capaz de disfrutar con las cosas chiquititas, que le vea todo, pues el lado positivo, de todo se puede aprender. Es una persona que ha sabido mantener esa constancia del amor un poquitito más elevado en su día a día. Y no solo lo tiene para sí, sino que es capaz de regalarlo y compartirlo con los demás. A 600 hercios está vibrando la paz. Es una persona que está, vamos, pletórica. Una mente que está en paz es una mente serena, tranquila, agradable, irradia sabiduría y compasión. Es una persona que es capaz de inspirar a otros y poco a poco va acercándose a su propia iluminación. Y aquí, a partir de 700, es donde tenemos el final, el pico más alto de la tabla, vibrando entre 700 y 1000. Ahí la verdad que la vida yo no la conozco todavía ahí, no sé si alcanzaré, pero ahí tiene que ser un estado gozoso, de fluir, de paz, amor y felicidad para uno y para los demás. Como puedes comprobar, hay distintos estados de conciencia, distintas personas que ven la vida con unos lentes o con unas gafas muy diferentes. Es probable que hasta este vídeo no tuvieses ni la más remota idea que aunque hoy no te haya pasado nada feo o desagradable, quizá tu estado de vibración habitual es la culpa, es la vergüenza, es el rencor. Plantéatelo, porque si estás de la mitad de la tabla para abajo, te va a ser muy complicado manifestar esa vida que deseas, esa vida con la que estás soñando. Con esto, no quiero preocuparte, simplemente te quiero dar ese toque de atención para que puedas ponerle remedio. Si eres una persona que nunca ha trabajado en sus heridas emocionales, quizá este sea un buen momento para ponerte a la tarea.
Si eres una persona que ha sufrido muchísimo en el pasado y siente constantemente esa sensación de victimización, de la vida es injusta, ¿por qué a mí? Obviamente, no estás vibrando del 500 en adelante, ¿verdad que no? Estás vibrando en esos estados emocionales más bajitos. Dale una pensada, échale un vistazo. ¿Cómo podemos cambiar esto? Sin duda alguna, practicar ejercicios como por ejemplo la gratitud, los buenos pensamientos, rodearte de personas bonitas y de alta vibración te van a ayudar un montón para que poco a poco tu nivel de conciencia y tu nivel de vibración vayan aumentando. Siempre te voy a invitar que vayas a terapia si crees que te hace falta. Hay un montón de tipos de terapia distintas, terapias energéticas, psicológicas, constelaciones familiares. Aquí abajo te voy a dejar el enlace a varios vídeos súper poderosos que te habla de distintas alternativas para poder superar esas emociones enquistadas que puedes tener en el cuerpo y que te están impidiendo alcanzar la vida de tus sueños. Échales un vistazo porque es oro puro y te van a encantar. Otras prácticas que te voy a recomendar sin duda alguna y que dan unos resultados fabulosos son, por ejemplo, la meditación, el contacto con la naturaleza, escuchar música que eleve tu vibración o, por ejemplo, visualizar tus metas y tus sueños. Espero de verdad que toda esta información te sea de grandiosísima ayuda. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Conoces a alguien a quien le pueda venir bien este vídeo? Mándaselo por WhatsApp. Si aún no lo has hecho, te voy a pedir que te suscribas y que le des a la campanita, porque esa es la única manera que tiene YouTube de avisarte cada vez que subo un vídeo. Por supuesto, también te voy a pedir que me dejes un like, porque no sé si lo sabes, pero eso me ayuda mucho, mucho, mucho a seguir creando todo este contenido de valor todos los días para ti. Y por supuesto, cuantos más comentarios, mejor. No hay nada que le guste más al algoritmo de YouTube que tus likes y tus comentarios. Ya sabes que te veo en el próximo vídeo. ¡Chao!